Tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hoy José Luis Murcia no ha podido estar con nosotros. Yo, como vicepresidente de la asociación, os voy a acoger el testigo y deciros que tenemos a un ponente muy importante hoy, que ha sido compañero mío en la Universidad Politécnica de Valencia y que hoy día es director del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, y que quiero hacer la mención que juntos durante muchos años nos fuimos aficionando a esta cultura tan viva y tan nuestra que es el vino, ¿vale? Para mí es un placer presentároslo y sin más dilación le paso la palabra a Rafael del Rey, que es nuestro presidente del Comité de Turismo, y él nos va a seguir hablando un poquitín y presentándonos a Raúl Copés. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, David, por la organización de todo. Efectivamente, excusar tanto a José Luis Murcia como a Ernesto Ayud, que no podían estar hoy aquí. Sabéis que normalmente ellos participan y están detrás de la organización también de todo esto. Y bueno, bienvenidos a una sesión más del Comité de Enoturismo, donde sabéis que básicamente lo que estamos es intentando traer para que presenten y hablen y se les pueda preguntar a personajes importantes, ya sea de instituciones, de bodegas, de empresas, de todo tipo de elementos, de organismos y profesionales relacionados con el enoturismo. Bueno, y dentro de eso no podía faltar algo que es verdaderamente extraordinario. Ahora lo vais a ver con la presentación de Raúl Copés. Porque, entre otras cosas, lo que le trae aquí, aparte de ser amigo y ser un grandísimo experto, y ahora le felicitaremos por varias cosas por las que merece ser felicitado, pero entre otras por este libro sobre el enoturismo innovador y sostenible. La verdad es que un libro que hacía falta, pero que nadie hasta el momento había hecho, un libro que él nos contará ahora, donde lo que reúne, entre otras cosas, es no solo muchísima teoría sobre el enoturismo, no solo también muchísimas prácticas concretas, sino las experiencias en gran cantidad de países. La verdad es que con el libro se da una vuelta prácticamente a todo el mundo, a todos los grandes países productores y algunos no tan productores, donde nos cuentan expertos de la materia qué es lo que se ha desarrollado en su país, cómo ven el tema del enoturismo. Es un magnífico ejercicio de comparación y, por lo tanto, una magnífica posibilidad de aprendizaje. Raúl tiene méritos de sobra para haberlo hecho como editor. Creo que son como unos 25 los profesionales que participan en el proyecto, pero él, junto con Gergely, un profesor alemán, también amigo, son los editores de esta obra. Raúl es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor del Departamento de Economía de la UPV desde hace muchos años, es un gran profesional de la economía, dedicado, entre otras cosas, por supuesto, a todo el sector agroalimentario, pero muy específicamente, quizás por afición también, al sector del vino. De hecho, es vicepresidente de la Asociación Europea de Economistas del Vino, donde tenemos también muchos amigos, y, sin embargo, ha dejado temporalmente la universidad, precisamente como decía antes Miguel Ángel, para dirigir ahora, durante los próximos 4 años, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, que está en Zaragoza. Él nos lo contará y nos lo estaba contando antes, una de las pocas organizaciones internacionales con sede en España y de las pocas que están fuera de las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, y particularmente interesante para todo el mundo agroalimentario y también para el vino, aunque será bueno que intentemos hacer más cosas del vino en la CEAM. Muchísima suerte, Raúl, en esa nueva ocupación. Pero además, y para avalar su gran conocimiento sobre la materia, entre otras cosas, ha escrito y editado y ha escrito capítulos en un montón de libros que, por cierto, algo bueno deben tener, porque casi todos ellos, además, han sido premiados por la OIV, con lo cual tiene mucho mérito. Pero bueno, economía del vino en España y en el mundo, el sector vitivinícola frente al desafío del cambio mundial, ahora el de enoturismo también, editado con él junto con Gergely, y participamos algunos en el Handbook of Wine Industry Economics, que también fue premiado por la OIV. Con lo cual tiene un conocimiento extraordinario.
Y lo que queremos es, Raúl, aparte de darte las gracias, por supuesto, por participar, particularmente estando tan ocupado como estás últimamente, y darte la bienvenida, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido la gestación de este libro, cuál es su contenido, qué se puede hacer con él, por qué consideras tú que es un libro particularmente interesante. Yo lo creo firmemente y por eso animo a todo el mundo a leerlo. Y aprovecho también para contarte, bueno, la EPEF, aunque algo conocerás, es la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino. Algunos no somos periodistas, escribimos de ello. Tú también escribes de ello, por cierto, por si te quieres animar, como hablábamos antes. Pero lo que es entre otras cosas, un grupo extraordinario de profesionales de escribir de vinos, en distintas facetas. Con lo cual, escucharte yo creo que va a ser un placer, va a ser sumamente interesante. Aprovecha tú también para, bueno, pues transmitir los mensajes de lo que habéis aprendido mientras hacíais este libro sobre algo que a todos nos preocupa, por eso la creación de este comité, como es el tema del enoturismo. Sin más dilación, tienes como pues eso, una media hora, 40 minutos, lo que consideres, para presentar el libro tranquilamente y luego, como decía David, se abrirá un turno de preguntas que el que quiera y esté interesado, por favor, las transmita a David a través del chat o por los medios que consideréis para podérselas trasladar. Muchísimas gracias de nuevo a Raúl, muchísimas gracias a todo el mundo y buenas tardes por asistir y te dejo la palabra para que nos haga la presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a la asociación y a todos los que estáis conectados, entre los que, por cierto, veo caras conocidas. No he pegado un barrido, pero veo a Marta sonriendo, a Marta Garrido, y bueno, el corazón me late, os lo puedo decir, hablo en confianza, como si estuviéramos en un bar. Veo a José Luis Jiménez, y todavía recuerdo en Jerez, ahí en el archivo y en la denominación, hace 4 días, como quien dice, José Luis, cuando presentamos el libro por primera vez en la denominación, porque José Luis, además de ser ya amigo, pues es uno de los autores de este libro, con lo cual él también tiene su trocito, porque esta es una obra colectiva y tiene su trocito de tarta, su trocito de gloria, y no sé si hay alguna más persona más, creo que estaba Vicente Flor, se pegaba, yo repito, un barrio. Si me dejo a alguien, excusadme, porque tampoco puedo ahora revisar a todos los que estáis conectados. Lo dicho, de verdad que os admiro mucho. Yo soy profesor de corazón de la universidad, ahora tengo un puesto, digamos, directivo, y como profesor que soy de la universidad, y como decía Rafael, pues tengo ese espíritu universitario, académico, que es el que me ha llevado pues a todas estas publicaciones, y por tanto pues me siento identificado, ¿no?, con todo lo que hacéis. La labor de comunicación es fundamental en todos los sectores, y en el del vino tan importante o más, y todos los foros, todos los formatos son importantes, ¿no?, desde el que mantiene un blog, el que escribe en una publicación, en fin, no voy a decir ninguna, ¿no?, hasta el que escribe artículos, informes. Desde el observatorio se hace un trabajo excepcional, como sabéis, trabajos técnicos, y nosotros pues desde la universidad tenemos la posibilidad de acometer obras de mayor envergadura, de mayor alcance, y eso es lo que hacemos, porque yo entiendo que forma parte también de nuestra obligación. Es una obligación académica, por un lado, como profesionales, pero también tenemos que brindar a la sociedad o devolver a la sociedad una parte del conocimiento que o atesoramos o que estamos en condiciones, ¿no?, de organizar y de promover. Y estos libros colectivos de los que hablaba Rafael pues van un poco en esa línea, ¿no?, es decir, identificar un problema, ver que hay una oportunidad para transferir conocimiento que a lo mejor ha sido publicado en revistas científicas, académicas, que no son de uso habitual de los profesionales, y ponerlo a disposición de un público más amplio, que esté formado desde profesionales puros y duros hasta aficionados, de alguna forma, que en el mundo del vino los hay, y muchos y muy buenos apasionados, pues que leen mucho sobre su pasión, que es el vino, ¿no? Entonces, esta serie de libros, editados por Cajamar, pues son un poco un puente entre el mundo científico-técnico y un poco un mundo más abierto, de forma que tienen su nicho, ¿no? Tienen su nicho
y es un nicho que está muy bien y nosotros lo sabemos porque los libros se pueden descargar gratuitamente en internet, en la página de publicaciones de Cajamar y bueno, pues no cobramos nada por ello, ni ellos ni yo, no se trata de eso, no es un negocio, para ellos es una obra social, para mí en parte es un trabajo académico y una forma también de aprender. Yo cuando quieres aprender de algo, hacer un libro, parece una paradoja, un contrasentido, pero es así, primero porque tú te esfuerzas en conocer a fondo el problema y después te rodeas, y esa es la gran aportación, te rodeas de grandísimos expertos que cubren flancos que tú nunca podrías cubrir. Al final una obra colectiva tiene un hilo conductor, tiene una filosofía, tiene un planteamiento riguroso del que ahí sí que yo soy más responsable, pero al final los que escriben cada capítulo pues buscamos siempre que sean los mejores expertos, los mayores expertos y que al final el lector de todo o de una parte, porque son obras que evidentemente no son novelas, y se leen a lo mejor por capítulos, pero sí que realmente entiende que hay una filosofía y un mensaje detrás. Este libro de No Turismo Innovador y Sostenible, que os invito a que os lo descarguéis en internet gratuitamente, repito, en la página de Cajamar, y es el que está en el origen de esta charla que tengo el honor de compartir con vosotros, pues es un libro en versión española y en inglesa, en Cajamar, repito, que nace pues de un encargo, lo resumo muy rápido, un encargo que me hace Cajamar, un encargo no profesional, un encargo académico. Yo tengo una relación desde hace años con Cajamar, una relación académica, en la que me lanza, en este caso, como un desafío. Los dos libros anteriores fueron iniciativa mía, en este caso no es iniciativa mía, es iniciativa de ellos, una iniciativa muy genérica, muy abierta, de decir, oye, ¿qué podemos hacer por el enoturismo en España? Imaginaos, ¿no? Imaginaos qué podemos hacer. Cuando me lanzan esta pregunta hace 3 años, pues yo era un aficionado al vino que sí, que estaba en la OIV, que conocía muchas bodegas, que hacía no turismo, pero evidentemente estaba lejos de considerarme un experto. Ahora no es que lo sea, pero sí que es verdad que en estos 3 años he viajado mucho, he pensado mucho, he leído mucho, he escrito uno de los capítulos con otros colegas de este libro. Y bueno, y como editor pues me he revisado de pe a pa todo lo que se ha escrito, he dado indicaciones a los autores y entonces, bueno, cuando me dice Cajamar qué podemos hacer, pues piensas desde la academia qué podemos hacer un curso, podemos hacer un libro, podemos pues eso, intentar generar conocimiento y concentrar conocimiento. Cuanto más conocimiento mejor. Entonces se me ocurre este libro. Inicialmente estaba pensado en clave más española, porque el punto de partida es que el enoturismo en España está de alguna forma por debajo, muy por debajo de su potencial, y esto lo podemos ver por el número de visitantes en rutas del vino, que sería una aproximación. No sabemos muy bien el número total de enoturistas, si es que podemos definir el enoturista y la visita, pero sí que es verdad que una forma de aproximarnos sería a través de Rutas del Vino, que como sabéis pues publica un informe anual y que sí que controla bastante bien, por lo menos a través de sus rutas, de sus asociados, cuántas personas lo visitan. Sea cual sea el indicador, nosotros en nuestro capítulo utilizamos datos de internet, de interés y de búsqueda de términos relacionados con el enoturismo. De alguna forma nos comparamos con otros países, de grandes países del mundo del vino, y nuestros 3 y algo millones, hablo del año 19, porque veremos que hay una caída sustancial. No voy a hablar mucho del informe de Rutas del Vino, porque supongo que lo conocéis o porque vais a invitar a Dinamiza, alguna persona de Rutas del Vino que os darán los datos. Yo prefiero centrarme en cuestiones más, también en mi especialidad, en intentar sacar de toda la información, de todos los capítulos, pues algunas ideas clave, algunas ideas fuerza, ¿no? Después, pues si hace falta, pues entramos en casos y ejemplos concretos, pero nuestros 3, y algún millón, que repito, el año pasado cayó un 73%, fue un desplome, pero bueno, es un desplome que en el contexto de la crisis COVID en la que todavía estamos, pues y que se generaliza a otro tipo de turismo, pues tampoco es que sea excepcional. Al contrario, incluso el enoturismo en algunos meses del año pasado resistió mejor, en los meses no duros, que hubo una cierta mejoría. Por ejemplo, el verano pasado yo además visité bastantes bodegas para escribir el prólogo del libro y bueno, la tónica no era mala, ¿no? La tónica no era mala. Evidentemente después viene la tercera ola y viene la cuarta ola y la quinta y evidentemente ha habido un desplome. Entonces el libro nace en clave nacional, en clave qué podemos hacer, qué podemos aprender, qué casos de éxito hay en el mundo que nos puedan servir de inspiración, que animen a nuestras bodegas, a las que no están
haciendo una oferta enoturística profesional, o a las que ya están pero todavía tienen dudas, o es una oferta tímida, limitada, pues estimularles, ¿no? ¿Y cómo podemos estimularles desde nuestro mundo? Pues poniéndoles encima de la mesa textos rigurosos, textos escritos por expertos. Es decir, aquí no hay, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no me malinterpretéis, o sea, no son publireportajes, no son publicidad, sino que en cada país buscamos un experto, muchas veces académico, aunque no siempre académico. Buscamos académicos simplemente pues porque los académicos estamos más habituados que el resto, pues eso no significa que sepamos más ni que lo sepamos contar mejor, pero sí que estamos habituados pues a utilizar publicaciones científicas, artículos, pues a sintetizar, a intentar extraer a veces de la información algún tipo de conocimiento, ¿no? Nada más, y por deformación profesional. Uno está en la universidad, pues tiende en primer lugar a buscar otros colegas. Entonces el libro nace en clave nacional, repito, qué podemos aprender de otros países, cómo podemos ayudar a nuestras bodegas, pero va creciendo y llega un momento en el que es necesario pues involucrar a expertos de otros países, en particular a este colega alemán, que también lo conoce Rafael del Rey, porque es un experto de la delegación alemana en la OIV, además está en nuestro grupo de expertos de análisis de mercados, etcétera. Y bueno, y entonces ya con esa aportación de Gergel y Snolky, una persona además experta en temas de marketing del vino, pues podemos ser más ambiciosos. Soy más ambicioso, podemos llegar a más países y sobre todo podemos llegar a expertos de mayor nivel. Y entonces este libro pues está estructurado en 4 apartados. Un primer apartado que podemos llamarle las bases conceptuales del enoturismo, es decir, claves para diseñar una oferta enoturística en cualquier lugar del mundo, en cualquier bodega del mundo, evidentemente adaptándola a las circunstancias que son muy distintas entre unas bodegas y otras, pero sí que hay como unas reflexiones generales que en parte os voy a contar. Una segunda parte en clave más española, es decir, nos preguntamos, ¿hay algunos elementos que determinan o que son íconos, ¿no?, que simbolizan algunos elementos de la oferta enoturística española? Y bueno, y sí, ahí vimos que sí que hay elementos, ¿no?, en España pues que de alguna forma a nivel internacional pues merecen ser destacados, ¿no?, desde la propia existencia de Rutas del Vino, que no es que sea un producto únicamente español, pero sí que en España entiendo que está detrás de una buena parte de proyectos enoturísticos, ¿de acuerdo? Su capacidad de organizar, de aglutinar, de coordinar, de apoyar, de garantizar la calidad, ¿no?, de apoyar a muchos empresarios pues que nunca han hecho enoturismo, y hacer enoturismo no es hacer vino, es otro producto, ¿no? Y uno no se convierte en gerente de un hotel de la noche a la mañana, pues puede ser el mejor enólogo del mundo o el mejor gerente de la bodega, pero emprender esa línea de negocio que es complementaria, pero que tiene su propia identidad, su propia dinámica, su propia exigencia de rentabilidad y profesionalización, pues conlleva una serie de requisitos, y ahí yo creo que, pues, que Rutas del Vino en España ha hecho un gran papel, pues al margen de que evidentemente hay rutas y rutas, como hay denominaciones y denominaciones, y no se trata de hacer una valoración global, sino de ver el papel que institucionalmente ha desempeñado. Bueno, y después de los muchos casos en los que España pues puede marcar un hito, pues tenemos el caso Rioja, ¿no?, que es un territorio en el que se concentran algunos de los íconos del enoturismo español. Jerez, donde José Luis nos explica algo muy importante, ¿no?, cómo está relacionada la literatura, el cine, ¿no? José Luis es un gran experto, no hace falta que os lo diga porque además es un periodista destacado, ¿no? Es decir, porque da a conocer, ¿no?, la literatura del vino de Jerez, pues es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de cómo la difusión del mundo del vino pues viene de la mano de viajeros que venían aquí ya antes de que hubiera Rutas del Vino, y mucho antes de que se hubiera codificado y se hubiera profesionalizado este tema de las visitas. Bueno, no os quiero contar todo, pues espero que lo veáis, que os guste, y después hay 2 capítulos más, uno para modelos del viejo mundo y del nuevo mundo. ¿Por qué viejo mundo, nuevo mundo? Bueno, primero porque es una forma de clasificar sencilla, cuestionada, pero que sigue teniendo valor, que se emplea también fuera del enoturismo, ¿no? Ya sabéis, el viejo mundo sería la Europa. Y ahí hemos seleccionado pues todos los clásicos europeos, cómo no, porque el enoturismo está ligado a las bodegas, y donde hay bodegas suele haber enoturismo. Evidentemente, si hay muchas bodegas, pues hay más probabilidades de que haya proyectos enoturísticos. No pueden faltar España, Francia y Portugal. Italia, pero también tenemos Hungría, que pues también tiene su vino característico, como sabéis. Tenemos Alemania, como no podía ser de otra forma.
Y después del Nuevo Mundo estábamos muy contentos, yo estoy muy contento porque hemos logrado incorporar a este proyecto los países también clásicos del Nuevo Mundo, que todo el mundo ya lo conoce, Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, pero también hemos metido países menos conocidos y que cuando empezamos a indagar, porque claro, para plantearte un libro, no os digo para escribir un libro, simplemente para concebir un libro tienes que leer mucho, ¿no? Y tienes que hacerte una idea, ¿no? de a quién tienes que invitar y qué enfoque le tiene que dar. Pues yo me quedé sorprendido pues, de proyectos enoturísticos potentes en países que a lo mejor en el mundo del vino no son tan potentes, pero que desde el punto de vista enoturístico pues también son reseñables. Metemos a México, un capítulo de México, un capítulo para Brasil, y metemos dos casos que nos costó mucho, pero que estoy muy contento de haberlos metido. China, además escrito por un español, el capítulo de China, en el que el desarrollo del enoturismo va muy ligado al de la industria del vino y donde también la influencia francesa, como el desarrollo de la industria, está muy ligada. Increíble, cuando leí el capítulo de China me quedé asombrado, no podía ni imaginar el volumen, claro, todo a lo grande, pues ya os podéis imaginar, ¿no? El volumen de las inversiones, la magnitud de los proyectos, la sofisticación de los proyectos, en fin, algo realmente espectacular. Y un capítulo también dedicado al Japón, donde el enoturismo en cada país también vas viendo que juega un papel diferente, ¿no? Y en países con una tradición vitivinícola menor y donde el vino no tiene evidentemente el peso económico ni el peso social que tiene, por ejemplo, en nuestros países mediterráneos, pero sí que de alguna forma que el enoturismo tiene una funcionalidad desde el punto de vista del crecimiento de la industria. Es el caso, por ejemplo, de Japón, ¿no? Donde el enoturismo, la visita a las bodegas, el vino japonés, pues está de alguna forma contribuyendo a crear un mercado local, a ampliar el mercado local, que al final si crece el mercado local, crece el mercado, porque el consumidor de lo local pasa a lo internacional, y donde también es un estímulo para el crecimiento o para la creación de figuras de calidad. En fin, esto sería un poco el planteamiento del libro. El libro, pues hemos tenido la suerte de que lo ha galardonado la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que como seguramente sabéis, todos los años premia las mejores obras de las que se presentan a su concurso en todas las categorías. Hay muchas categorías que tocan prácticamente todos los eslabones de la cadena vitivinícola y hemos tenido la suerte de ser premiados. El libro este ha sido premiado en la categoría Economía Vitivinícola y la entrega de premios, si Dios quiere, como se dice tradicionalmente, será en Burdeos este 17 de diciembre, y si podemos, ahí estaremos en la Cité du Vin de Burdeos. Bueno, hecha esta, digamos, un poco larga, ¿no? Larga presentación del libro, pues sí que os he preparado, y si tenemos tiempo y si no me decís, porque en fin, esto es una charla, no es una conferencia magistral, no es una ponencia científica, es una charla en la que yo he querido ahora pues sintetizar algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que es más difícil encontrar y que no es una mera descripción del enoturismo convencional. He intentado darle un valor a esta charla y por cierto, le decía antes a Rafael del Rey pues que también doy una clase en el máster de enología de la Politécnica de Madrid, y esto es como una síntesis de lo que voy a explicar en 4 horas en Madrid. Y ahora tengo pues ya 20 o 25 minutos, ¿de acuerdo? Por tanto, son como titulares, además si os sois periodistas, son como titulares que voy a ir dejando caer, ¿de acuerdo? Antecedentes, modelos de enoturismo, el valor del enoturismo y las estrategias enoturísticas, la competitividad, la sostenibilidad, innovación y enoturismo en España. Como veis, muy ambicioso, porque cada una de estas ideas, cada uno de estos epígrafes, pues lleva detrás un contenido que puede ser denso, pero bueno, voy a intentar transmitiros la esencia y por qué para mí es importante en el análisis del enoturismo, porque es importante de alguna forma reflexionar sobre estas cuestiones. Y el último punto, si no lo vemos, no me preocupa, porque entiendo que vais a invitar en este ciclo de conferencias a los que estáis invitando desde el Comité de Enoturismo, pues seguro que desde Rutas del Vino, si que seguro tenéis a alguien, pues ya os darán las cifras, porque yo evidentemente las cifras que tengo y la interpretación, 3 ideas sobre la interpretación, pues provienen de esa fuente, ¿de acuerdo? Bien,
Pues vamos un poco a antecedentes. Bueno, pues en antecedentes yo os diría simplemente, y aquí me he tomado la libertad, José Luis, de tomar 2 fotos de tu enorme archivo, de tu magnífico archivo, para deciros simplemente que los antecedentes de lo que entendemos hoy por enoturismo, pues hay que buscarlos en el pasado. En un pasado que podría ser más remoto o más reciente. Yo solamente os quiero aquí destacar por 2 ideas que de alguna forma están detrás de esa costumbre o de ese gusto por visitar bodegas, que vendría de una forma un tanto rupestre y sencilla, pero que todavía pues mantiene su vigencia, ¿no? Es decir, el enoturismo es más que visitar bodegas, pero la visita a la bodega sigue siendo de alguna forma el plato principal de cualquier menú enoturístico, ¿de acuerdo? Y esa moda o esa costumbre o ese gusto por visitar bodegas, pues hace tiempo pues que la han sentido otras personas. Personas que en el pasado pues eran más personajes, ¿no? En un mundo en el que el turismo no estaba al alcance también, no era un fenómeno de masas, pues los que podían hacer turismo eran muy pocos. Y es curioso que esos pocos que podían hacer turismo, esa élite, pues ya parece que visitar bodegas formaba parte de su aprendizaje, porque ya entonces, y esto es una cosa que me llama la atención, el visitar bodegas era ya un acto lúdico, hedónico, pero también era un acto de aprendizaje. Y esto lo he aprendido mucho con José Luis y los materiales que atesora José Luis. Es decir, ver que después hay mucha literatura, ver cómo los viajeros ingleses, de lo que llamaban el Grand Tour, ¿no? Que era como se llamaba al viaje iniciático, pues que hacían los vástagos, ¿no? De la aristocracia inglesa, británica, de los siglos XVII y XVIII, pues que la clase dirigente, pues dentro del proceso de formación de sus hijos, además de mandarlos a Eton o a Cambridge o a Oxford, pues los mandaban a la Europa continental una temporada para que aprendieran, ¿no? Para que aprendieran, para que vieran el mundo, y sobre todo los mandaban mucho a Grecia y a Italia, ¿no? En parte a Francia. ¿Por qué? Pues porque para ellos y después para otros muchos, pues es ahí donde nace nuestra civilización, ¿no? Grecia, Roma, y el vino ha desempeñado un papel fundamental, ¿no? Entonces, dentro de esos recorridos del Grand Tour, pues siempre había bodegas. Y después nuestra aristocracia, la nuestra y la de otros países, pues también le gustaba visitar bodegas. Y los reyes, pues ya hay constancia pues en España y fuera de España, aparte de que el vino siempre ha tenido ese valor simbólico, religioso, ese valor aristocrático, y hay vinos que están muy ligados, ¿no? A las casas reales, hay vinos que están ligados a la aristocracia, y hay vinos que se han desarrollado, pues el propio Jerez, ¿no? El Oporto, pues para satisfacer la demanda de esa élite. Así que tenemos muchas visitas acreditadas de nobles, de reyes y más recientemente pues de personajes famosos. Y ahí tenéis al señor Orson Welles y a Marilyn. Esto está sacado del libro y del capítulo de José Luis, pues haciendo, digamos, esos pinitos de enoturismo cuando el enoturismo no era la industria o el segmento enoturístico que tenemos hoy. Era una forma de agasajar a visitantes ilustres que encontraban en la visita a la bodega pues un elemento cultural, un elemento patrimonial y, como no, un elemento lúdico importante. Si ya hablamos de antecedentes un poco más próximos, es decir, más parecido a lo que entendemos hoy por enoturismo, una actividad que está completamente profesionalizada, que está completamente organizada dentro de la bodega, en un territorio, pues yo diría que el antecedente moderno a la visión territorial del enoturismo, yo creo que habría que ponerle fecha, y es fácil, el año 35, y es el nacimiento de la primera ruta del vino. Es decir, prácticamente lo mismo que hoy entendemos por ruta del vino, es decir, un conjunto de actividades interrelacionadas, de empresas interrelacionadas. El pilar central son las bodegas, pero en torno a ellas pues se ofrecen una serie de servicios complementarios pues que le hacen la vida más agradable, más rica al visitante de la bodega. E incluso con la posibilidad pues ya de organizarse, pues de aquí voy aquí, de aquí voy aquí, en fin, lo que es una ruta turística y no turística. Pues según la información de la que yo al menos dispongo, esta es la primera ruta enoturística, la ruta del Rin, lo tenéis aquí en la parte de la izquierda, aquí tenéis el Rin, la parte azul, y esta Deutsche Weinstraße, ¿de acuerdo? Donde tenéis además marcados en amarillo pues algunos de los hitos de las paradas de esa ruta. Ya acercándonos más al tiempo, si a mí me preguntáis o alguien me pregunta cuál podríamos decir, mirad que es difícil siempre los hitos, ¿no? Porque estos procesos son evolutivos, son procesos graduales en los que pues, cada paso que se da pues, es la consecuencia de los pasos anteriores. Pero sí que es verdad que hay determinadas innovaciones, vamos a decir así,
que sí que marcan puntos de inflexión. Al igual que la creación de la ruta del vino del Rin, pues podemos considerarla la primera ruta del vino, es una inflexión. Poner juntas a bodegas ya no es una oferta individual, ya es una oferta territorial donde se entiende que hay una unidad, que es el río, y el río le da sentido, ¿no?, a la visita de una bodega y otra bodega. Pues yo os diría que la visión profesional del enoturismo quizás tenga su origen en un congreso que se celebra en Australia, en el año 98, ahí os he puesto un poco el cartel de ese congreso. Ese congreso es del año 98 y a partir de ese congreso los australianos empiezan a diseñar lo que es la seguramente primera estrategia de enoturismo del mundo, la nacional, que está incluida en lo que se llama la National Wine Tourism Strategy, que según lo que he visto y lo que he leído, pues ha inspirado a otras muchas estrategias nacionales enoturísticas, wine tourism, que es como los anglosajones llaman al enoturismo. Por tanto, aquí es donde por primera vez de alguna forma se teoriza sobre ese punto donde confluyen el turismo y el vino. Esa convergencia de dos actividades que hasta entonces, pues sí, se habían encontrado puntualmente, pero no habían generado una línea de negocio, un segmento específico. Es a partir de ahí donde una serie de teóricos y de empíricos y de bodegas y de expertos de todo el mundo que fueron a Australia, no solamente australianos, pues de alguna forma identifican las claves de este nuevo segmento. Y es donde podríamos decir que nace, al menos esta frase sí que es mía, nace el enoturismo como un segmento de turismo específico que podremos englobarlo o no, eso ya depende de cada país según cómo haya evolucionado, pero en general dentro del turismo gastronómico, del cultural por la dimensión cultural del vino y porque alrededor del enoturismo pues se ofertan una serie de servicios culturales complementarios, y también territorial porque el valor del enoturismo es el valor no solamente de la oferta de la bodega, hablaremos después, sino también del territorio en el que se enclava la bodega. La experiencia enoturística es una experiencia no solamente enológica, no solamente de una bodega, es una experiencia territorial. Y después una cosa que a mí siempre me parece interesante es que el perfil, claro, hay muchos tipos de enoturistas, aunque veréis, y si no lo sabéis, pues que Rutas del Vino tiene incluso su propio perfil del enoturista, ¿no? Pues si es más mujer, más hombre, por edades, por estado civil, pero a mí lo que me ha interesado, yo como soy también enoturista, pues haciendo una introspección mía y después proyectando y viendo si los demás también enoturistas en mayor o menor grado comparten esas características, esos intereses, y si esos intereses conforman o no un perfil distinto pues a otros turismos, que todos son respetables y todos somos turistas de distintos segmentos, pero a mí lo que me gusta y lo que creo que define una buena oferta turística, enoturística, es la que combina los aspectos, vamos a llamarle intelectuales, culturales, y lo digo sin ninguna pretensión de excelencia, pero sí que yo creo que el turista del vino es alguien que quiere aprender, va a aprender y sale aprendiendo y valora el aprendizaje de la visita, que va a disfrutar, tiene una componente de experiencia, todo el mundo se reclama turismo de experiencia y eso es cierto, pero en el caso del vino es claro que es una experiencia y es una experiencia hedónica para un disfrute, porque el vino bien bebido, como todos sabéis, es un elemento fundamental para el disfrute de la vida, y la dimensión social del enoturismo. Casi ningún enoturista va solo a una bodega, es un poco triste, puedes ir solo a recorrer, en fin, igual también es triste, ¿no? Pero te puedes ir solo un fin de semana a París o te puedes ir solo a muchos sitios, a hacer un distinto, a visitar un museo, y es respetable y está bien, ¿no? Pero la experiencia no turística es una experiencia especialmente social, ¿no? Amigos, familia, parejas, etcétera. Y donde además acabas en una sesión de 2 horas que compartes, casi siempre acabas haciendo algún amigo o algún contacto. Modelos de no turismo. Aquí deciros simplemente pues, que hay tantos modelos como países, y dentro de cada país pues, hay muchos modelos. Es decir, no hay un modelo de no turismo. Aquí os he marcado los países simplemente con una copita que están incluidos en nuestro libro, y no están todos, no están todos, hubiéramos podido meter más, porque prácticamente hay enoturismo donde hay bodegas, y bodegas hay en muchísimos países del mundo. Evidentemente el enoturismo empieza a adquirir relevancia y potencia y fortaleza cuando hablamos ya de clústeres, ¿no? De distritos donde hay una concentración, hay un río, hay un valle, hay bodegas, hay servicios asociados al enoturismo, pero eso lo podemos encontrar en muchísimos países del mundo donde se produce uva y donde se produce vino. Sí que quiero
aquí destacar es decir, hay muchos modelos, pero sí que hay como una tipología, ¿no? Es decir, yo un poco fruto de mi experiencia para publicar este libro, para escribir el libro, que he visitado muchas bodegas, visité muchas bodegas el verano pasado, a pesar de la pandemia, y este verano ya el libro estaba acabado, pero también por la inercia del año pasado visité, y sí que es verdad que hay como 4 grandes tipos de modelos de enoturismo. El de la izquierda, que sería el no enoturismo, entendiendo el enoturismo como una actividad de oferta, ahí tenéis una definición, ¿no? Que está sacada también de otros los capítulos del libro. Una oferta formal y profesional de visitas a bodegas, con horarios de visita, con guías, con reservas, con tarifas, etc. Es decir, si no hay esta oferta, si no existe esta oferta formal, profesional, codificada, diferenciada, pues no podemos hablar de enoturismo estricto sensu. Podemos decir que llamamos por teléfono y nos abren la bodega y está bien, o nos venden vino y está bien, y eso se hace y se ha hecho y se hará siempre, ¿de acuerdo? Pero entendemos que hasta que una bodega no lanza su proyecto enoturístico, su oferta enoturística, abre la línea de negocio, no podemos hablar de enoturismo puro y duro. Por tanto, en el nivel 0, sin oferta o con oferta informal, pues tenemos muchas bodegas. De hecho, en nuestro capítulo del libro hemos hecho una estimación de cuántas bodegas pueden estar haciendo enoturismo. Rutas del Vino es una aproximación, pero no es una aproximación que cubra el universo, porque hay bodegas que están y hay bodegas que no están en Rutas del Vino. Entonces nosotros, a través de las webs, haciendo un análisis digital de las webs de todas las bodegas españolas, que es una forma también de aproximarnos. Claro, otra forma sería, vamos a hacer una encuesta de las 4.000 y pico bodegas que hay en España, aceptemos por bueno ese dato y preguntémosle si tienen esta oferta. Entonces, bueno, como eso es muy complicado y eso no lo podemos hacer sin muchos recursos, pues nos aproximamos a ese dato buscando, repito, en las webs de las bodegas españolas y viendo cuáles de ellas tienen una oferta enoturística. Y para que os hagáis una idea, nos salió una cifra de unas 700 y pico, no llegan a 800. Eso significa que entre un cuarto y un quinto de las bodegas españolas, que os puede parecer mucho poco, no lo sé, a mí me pareció poco cuando lo vi por primera vez. Después, con el tiempo te das cuenta que no es fácil, ¿no?, montar una buena oferta no turística, pero estamos hablando, pues eso, de no llega al 25%, serían 1.000, el 25% no llegan al 25% de las bodegas españolas que están ya con una oferta enoturística profesional, regular, formal. Después tenemos el nivel 1, que sería el ABC, el sota, caballo y rey del enoturismo. Visita bodega, cata de vinos y venta de vinos, que es, entre comillas, lo normal, lo estándar. Después tendríamos yo lo que yo llamo nivel 2 y le he ido poniendo barritas cada vez más altas porque es verdad que hay un valor añadido. Es decir, cada paso que das, cada vez que saltas de un modelo, de una tipología a otra, son más servicios, también es verdad que hay más inversión. Si la operación te sale bien, el impacto del enoturismo crece mucho, pero incurres en más riesgo, donde ya no está el sota, caballo y rey, sino que añadimos lo que llamamos el modelo completo, ¿no?, con más actividades internas, básicamente dentro de la bodega. Cuando digo dentro de la bodega, dentro de la empresa vitivinícola, puede ser en el viñedo. Hay bar, wine bar, hay restaurante, hay hotel, hay spa, hay actividades múltiples en los viñedos que este año pasado se han multiplicado por esto de la pandemia, hay convenciones, conciertos, sobre todo las bodegas de última generación, las que se han hecho en los últimos 20 años, pues ahí que ya se han diseñado un poco con la idea de albergar todo este tipo de actividades. Y ya después está el nivel 3, que a mí me sorprendió, pero existe, donde hay bodegas que actúan casi como si fueran agencias de viajes también. Es decir, que además de ofertarte sus servicios, tú vas allí y puedes contratar desde allí, pues visitas al territorio. Visitas al territorio porque tienen ya un volumen tal de visitantes y tienen una capacidad de conexión que ellas mismas, de alguna forma, actúan como promotores o como agencias de turismo territoriales. Bien, el valor del enoturismo y las estrategias enoturísticas. Bueno, esto más o menos lo sabéis, pero es cierto, es decir, en todos los países se constata que el interés del enoturismo no es baladí, no es una moda, no es un capricho, es que realmente responde al valor que puede dar. ¿Y qué valor? Ahí os he puesto los 3 unidades de valor. Valor para la bodega, en la venta de entradas, más en la venta de vino que en la venta de entradas por los datos que tenemos, y creación y fidelización de marca y nuevos canales. De todo el mundo a los que entrevistamos, todo el mundo señala que esos son ventajas, esos son beneficios derivados del enoturismo y que muchas veces son fáciles de medir, las ventas directas o los tickets, y otras veces es más difícil de medir
el efecto fidelización de marca, la apertura de nuevos canales, pero de alguna forma están convencidos de que contribuye a ello, y en las bodegas más grandes de hecho sí que tienen métodos de estimación de en qué medida el enoturismo contribuye o no a ese efecto indirecto, pero que al final también repercute en las ventas. Y normalmente en las bodegas más sofisticadas, donde llevan más tiempo, donde tienen ya varias personas trabajando, pues por supuesto esto está en su plan estratégico. Después hay un valor para los territorios del vino, es decir, allí donde hay bodegas, en aquellas comarcas donde hay una ruta del vino o donde hay varias bodegas, más los servicios, más museos, más iglesias, más restaurantes, más hoteles, normalmente es la bodega la que tira de un proceso de desarrollo territorial local. Eso lo hemos visto en muchos sitios, que si mañana no hubiera un turismo, se vendrían abajo o se desplomarían o se reduciría considerablemente la actividad de algunos servicios, de algunos negocios auxiliares. Por tanto, se puede decir, y hay casos de éxito y más o menos estudiados, donde el enoturismo crea inversión, no solamente en la bodega, fuera de la bodega, crea empleo cualificado, contrata empleo cualificado y es la principal actividad muchas veces del desarrollo rural. Y por tanto, en algunas de esas comarcas ya empiezan a integrar el enoturismo dentro de esa estrategia de desarrollo territorial. Y después, para los países como España, para España es evidente, porque tenemos un modelo de turismo muy estacional, muy ligado al sol y la playa, y el enoturismo es contraestacional, desestacionaliza. Pues tenemos algunos datos por ahí para que lo veáis, pero más o menos os lo podéis imaginar. No hablamos del verano, hablamos de la primavera y del otoño, hablamos de los fines de semana, y después es un segmento que para un país como España, de un valor desgraciadamente añadido turístico medio-bajo, pues el no turismo es medio-alto. Con lo cual, países, incluso un país como Francia, pues te das cuenta cómo incorpora el enoturismo a su estrategia turística nacional, cosa de la que nosotros en España pues deberíamos también aprender. La competitividad de la oferta no turística, pues aquí os diría que hay, a mi juicio, 4 factores. Y he puesto este punto porque muchas veces vas a algunas bodegas y te dicen, no, hemos hecho una inversión enorme, hay una sala de catas nueva, hemos contratado un pintor, esto lo ha hecho un arquitecto pensando en ver el viñedo, bueno, ya sabéis, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo, hemos contratado a una persona que sabe idiomas y estamos los domingos y no, está perfecto, pero ¿hasta qué punto eso es una condición necesaria y suficiente o no suficiente, ¿no? Es decir, que hacen falta más elementos para que esa apuesta por el turismo sea exitosa. Ya hemos dicho antes que es un segmento o un modelo territorial y cultural, y por tanto hay que tener en cuenta también otros factores. Entonces aquí lo que intento es, con unas gráficas sencillitas, pues poner lo que a mi juicio son los 4 círculos de la competitividad, que solamente el más pequeñito, el que está en el centro, es el que depende de la bodega, que podríamos llamar el factor empresarial. Es decir, oye, ¿cuál es el atractivo de tu oferta enoturística? Quiero decirte, de puertas adentro, ¿de acuerdo? Vamos a revisar tu oferta enoturística y vamos a ver hasta qué punto es sólida, ¿no? Prestigio, marca, servicios, arquitectura, es decir, todo lo que entendemos, y eso en el libro lo tenéis, ¿no? En la primera parte, que compone, digamos, la calidad de la oferta enoturística. Aquí os he puesto algunas fotos, no, en fin, he puesto algunas personas conocidas, pues porque tengo confianza con ellas, ¿no? Y porque de alguna forma tengo el permiso también, no es por destacar a nadie sobre nadie, las tenía más a mano. Entonces, bueno, aquí tenéis, pues si eres Matarromera y eres Carlos Moro, pues eso no deja de ser un elemento de prestigio, ¿no? Que hiciera al margen de que estés en una zona o en otra, claro, si encima estás en Ribera del Duero, pues más valor, ¿no? Pero de alguna forma que hay proyectos liderados por personas que ya son emblemáticas, marcas que son emblemáticas, construcciones emblemáticas, y eso no deja de ser el atractivo. Pero pues tenemos el atractivo de los recursos de la zona, porque claro, el que se va a visitar la bodega, pues después ya sabéis que se queda a comer, a veces se queda a dormir y no está 2 horas, más de 2 horas en la bodega, después tiene que estar también el resto del día haciendo otras cosas. Y por tanto, todos los activos territoriales, y ahí es donde las rutas del vino pues tienen mucha potencia, todos los activos territoriales de la zona pues también son un factor de competitividad, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay muchísimos factores territoriales, el paisaje, es el medio, el patrimonio, la gastronomía, hoteles, museos, etcétera. Entonces aquí, bueno, pues hay muchos ejemplos. El paisaje, visitas la bodega y ahí tenéis la Ribeira Sacra, que seguro que habéis estado, ¿no? Los cañones del Sil, y después te pasas media mañana o por la tarde pues visitando los viñedos.
El viñedo, como sabéis, se ha convertido en un patrimonio cada vez más valorado dentro de la oferta no turística. De hecho, hasta la propia UNESCO se ha interesado por el valor del paisaje vitivinícola. Hay ya 7 viñedos, 7 territorios vitivinícolas protegidos, considerados patrimonio de la humanidad. Por su vulnerabilidad, por su fragilidad, están en peligro de extinción y en parte por la calidad, ¿no? Por la calidad paisajística, la calidad ambiental. Por cierto, España tenía este año un candidato, porque no hay ningún español, como veis, ningún viñedo español. Es curioso, ¿verdad? Que teniendo la superficie que tenemos y teniendo los territorios paisajísticos vitivinícolas que tenemos, pues no haya ni uno solo que haya merecido hasta ahora el interés de la UNESCO. Teníamos un proyecto, el de la Ribeira Sacra, y lo han retirado nuestras autoridades. Lo han retirado por lo que yo sé, igual sabéis más que yo, por lo que yo sé, porque parece ser que el dossier estaba en la UNESCO y detectaron carencias técnicas, es decir, elementos que hacían peligrar que fuera reconocido y parece ser que lo han retirado. Lo van a mejorar el proyecto y supongo que lo presentarán el año que viene. Hay un capítulo del libro escrito por Vicente Elías que habla de cómo los paisajes del vino y cómo él habla también de los museos del vino, porque Vicente Elías, que seguro que lo conocéis alguno, autor de uno de los primeros libros de enoturismo en España, pues es también una persona que ha trabajado mucho en la creación, en el diseño de museos, en el de la derecha en particular, el de Pagos del Rey, que seguro que lo conocéis, ¿de acuerdo? Después hay un factor que a veces se piensa menos en él, pero que también influye mucho, y es dónde estás ubicado, que es un factor puramente geográfico en el que tú poco puedes hacer. Y cuando digo dónde estás ubicado, ¿respecto a qué? Pues respecto a las dos fuentes importantes de potenciales clientes del enoturismo, que sería el mercado interior, y el mercado interior son los grandes núcleos urbanos, y después lo que sería el mercado internacional. El mercado internacional es básicamente cuáles son los grandes destinos, pensando en España, turísticos. ¿Por qué? Pues porque la distancia y la proximidad a la bodega o al territorio enoturístico pues es un factor de proximidad y por tanto de proximidad es de competitividad. Cuesta menos ir a, por tanto, si estás cerca de Madrid o Barcelona, para simplificar mucho, ¿no? Estás a 1 hora de viaje, hora y media de viaje, pues más fácil que tengas más enoturistas que si estás a 7 horas de viaje o si estás cerca de una población, un mercado más pequeño, ¿no? Y lo mismo cabría decir de los grandes destinos del turismo internacional. Esto en un país con España tan asimétrico, pues es un factor importante a considerar, porque aquí tenéis un mapa de las áreas turísticas por densidad de turistas, ¿no? Y entonces tenemos zonas donde hay muchos turistas, para entendernos, de alta densidad, las zonas rojas, la costa mediterránea, Madrid, y poquito más, y zonas muy amarillas de baja. Entonces tú puedes tener una bodega magnífica por alguna zona amarilla y te va a costar más, simplemente te va a costar más. El coste de llevar los turistas a tu bodega pues va a ser un poco mayor porque no los tienes al lado. Esto lo vemos también aquí porque la simetría de la ubicación de los turistas, esto es para los turistas internacionales. Estos son mapas sacados pues, de los informes que hace nuestro Ministerio de Turismo, donde veis un poco el tamaño del círculo. Imaginad aquí, origen y destino de los turistas extranjeros. Cuanto mayor este círculo, pues digamos más turistas. Pues esto es Cataluña, evidentemente. Si tú eres el Penedès, pues a 1 hora de Barcelona, 1 hora y media, pues puedes llenar autobuses todos los días y te resulta muy fácil. Claro, a medida que te vas alejando, si eres Aragón, donde ahora yo estoy, aquí en Zaragoza, pues es fantástico, pero ya ni tienes una gran capital, Zaragoza por supuesto, pero no tienes una masa de turistas internacionales de esta dimensión, con lo cual llevar los turistas es más complicado. ¿Dónde están los turistas en España? Estos son turistas en general, es decir, esto es un mapa de la distribución, origen y destino de turistas extranjeros en España. Tenemos las Baleares, como no, tenemos la costa, tenemos Andalucía, tenemos Madrid y el resto mucho menor. El resto mucho menor. Por tanto, ¿dónde está situado? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en el año pasado, que se cae el mercado internacional. Si estabas cerca de destinos internacionales y el año pasado no hubo prácticamente turismo internacional, pues evidentemente el impacto ha sido mucho mayor que si estás cerca de un enclave donde, donde el turismo más importante es el nacional, ¿no? Estás cerca de Madrid, estás cerca de Barcelona, estás cerca de las grandes capitales o estás cerca de sitios donde van los turistas españoles. Por ejemplo, el año pasado y este año pues es el boom de Galicia un poco, ¿no? De Galicia, del norte de España y bueno, pues de eso también de alguna forma se beneficia el enoturismo. Es decir, que al final hay una interrelación entre los mercados turísticos nacionales e internacionales y la ubicación de las bodegas que obligan a una estrategia de atracción
diferente. Y ya, digamos, el cuarto factor sería, prometo que voy a acabar a las 7, Rafael, los prometo, el apoyo institucional y la acción colectiva. Es decir, no es lo mismo que en tu país, que en tu región, que en tu comarca, que en tu denominación haya algún tipo de apoyo, haya una ruta del vino, que sería una forma de explicitar, no la única, pero sí que da una forma, una ruta del vino, pues pueden converger los ayuntamientos, pueden converger sector privado, sector público, diputaciones, etcétera. Entonces, el grado de apoyo público, de compromiso, de visión de las autoridades, pues es un factor que coadyuva, como pasa con la competitividad de cualquier otro sector. Lo estamos viendo ahora en Francia y os invito a que leáis el capítulo de Francia para que veáis hasta qué punto la administración se puede comprometer, puede considerar el enoturismo como un segmento a impulsar especialmente, ¿no?, por todo el valor añadido que genera. Aquí tenéis las 32 rutas del vino, la última la de Madrid, si mis datos son correctos, que es pues un ejemplo de la capacidad que han tenido pues los ayuntamientos y las empresas y las bodegas y empresas auxiliares para lanzar esos proyectos que os decía al principio, pues que en muchos casos están en el origen del desarrollo enoturístico y que de alguna forma también han garantizado un crecimiento a partir de unos estándares de calidad altos y con un apoyo por parte de, pues, de Rutas del Vino para que empresas que no tenían ninguna experiencia pues hayan, en la actividad turística pues hayan podido dar el salto y no haya sido un salto sin red, sino un salto con red, con un riesgo evidentemente porque hay que invertir y no sabes cómo van a reaccionar porque invertir no significa tener enoturistas, pero el apoyo de una asociación como Rutas del Vino, que a su vez tiene detrás a CEVIN, y que tiene un saber hacer en materia de creación, no solamente de una oferta del vino, de una oferta gastronómica, pues no deja de ser un apoyo importante. Algunas pocas ideas. La sostenibilidad del enoturismo. Mira, aquí esto es una cosa importante, ¿no? Es decir, porque entramos en uno de los adjetivos del libro. Ahora todo tiene que ser sostenible y no es una moda. Es decir, podemos discutir si se está empleando bien, si se está empleando mal, si se está abusando del concepto de sostenibilidad. Podemos diseccionar cada vez que se usa la palabra sostenibilidad, si se usa con fundamento, sin fundamento, como un marketing, pero en todo caso lo que sí que es verdad es que estamos en una época en la que hay un paradigma que nos obliga a todos y que tiene un fundamento, y es que hemos puesto a nuestro planeta en un riesgo de insostenibilidad, es decir, nos hemos embarcado en un proceso de desarrollo económico, de desarrollo social, que de alguna forma está poniendo al planeta contra las cuerdas, ¿no? Es decir, estamos cerca de los límites, ¿no? Es posible que haya límites y es posible que estemos muy cerca de los límites y si superamos los límites, pues nos vamos al colapso. Algunos piensan que ya los hemos superado. En cualquier cosa, sin entrar en dónde estamos, lo que sí que es cierto es que hay una conciencia generalizada y transversal de que tenemos que someter nuestro proceso de crecimiento económico a una nueva restricción. Y esa nueva restricción es hasta qué punto esto es sostenible. Y ahora hay un nuevo paradigma de sostenibilidad, porque también el propio concepto ha cambiado y ahora el paradigma pues viene dado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí tenéis al presidente Pau Roca, conocido por todos, de la OIV, con el presidente de la Organización Mundial de Turismo, un georgiano, pues firmando recientemente un memorándum, un acuerdo, pues para intentar justamente converger, trabajar conjuntamente ambas organizaciones que tienen ambas al enoturismo pues como un sector a promover, porque entienden que es bueno para las bodegas, es bueno para los territorios vitivinícolas, es bueno para los países y regiones y puede contribuir además a ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Yo aquí simplemente mi reflexión es, ¿el enoturismo contribuye a mejorar la sostenibilidad de la bodega? Atención, no necesariamente. No necesariamente, porque no podemos decir que cualquier actividad no turística per se es sostenible y que contribuye. Es decir, hay que tener también algún criterio. ¿Criterio sencillo? Pues el criterio sencillo es, vamos a analizar los 3 parámetros, los 3 pilares de la sostenibilidad actual y vamos a ver qué le pide o qué le exigiría el enoturismo a una bodega, a un proyecto enoturístico, para decir, oye, a priori parece que eres sostenible, después ya tendrá que venir alguien a certificarlo, pero a priori parece que estás orientando el modelo, el negocio enoturístico en la dirección de la sostenibilidad. ¿Y esa dirección qué consiste? Pues en lo ambiental, normalmente obliga o va asociado a prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Es decir, si el enoturismo, y esto generalmente funciona así, yo os puedo decir que de todas las visitas que he hecho en estos 2 últimos años, casi todas las bodegas han desarrollado en paralelo, o ya lo tenían,
o gracias al enoturismo han puesto el énfasis en pues medimos la huella de carbono, tenemos energías renovables, porque claro, el enoturismo es abrir tu casa a un tercero. No le enseñas toda la casa, pero sí que es verdad que se mete hasta la cocina. Muchas veces el enoturista. Entonces te pregunta, cada vez el ciudadano y más el turista del vino está concienciado y te pregunta, ¿no?, de dónde viene la energía, te pregunta por la huella hídrica, te pregunta por la huella de carbono, te pregunta por los envases que utiliza. Es decir, muchas veces el enoturista es una persona que tiene un nivel de formación y de sensibilidad relativamente alto, ¿no? Si estás en biodinámica, si estás en ecológico. Entonces, bueno, si ya lo estabas haciendo, pues simplemente te sirve como plataforma, como escaparate para decir, y mira qué bien lo estoy haciendo, vienes a mi casa y te explico lo limpia que tengo la casa, lo ordenada, y si no es un acicate para decir, oye, que nos tenemos que poner las pilas, porque es que nos lo están pidiendo, ¿no? Y esto me lo contaban a mí algunos directores de enoturismo, que ya lo tenían ahí en la agenda, pero que ha sido meterse en el enoturismo y entonces han tenido que decir sí o sí, tenemos que dar pasos significativos en materia ambiental. En la parte social, el enoturismo tiene que crear empleo y tiene que crear empleo de calidad y tiene que crear empleo, si es posible, en las zonas rurales. En las zonas rurales, y tiene que crear empleo directo e indirecto. Y eso las bodegas más o menos lo saben, pero todavía no lo acaban de poner en valor. A mí muchas veces cuando he ido a visitar bodegas, pues me dicen, sí, mira, y te doy, llévate la memoria de sostenibilidad, que ahí es donde más o menos cuento lo que estamos haciendo y nuestra responsabilidad social, porque todavía se mezcla bastante, ¿no? El concepto de responsabilidad social, que viene de antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los objetivos ya hay empresas, ya hay bodegas que están haciendo su memoria de responsabilidad social, atendiendo también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero no todas. Pero sí que es verdad que lo que noto es que la parte de la sostenibilidad social todavía como que no la tienen tan asimilada, ¿no? Todavía la creación de empleo, el tipo de empleo que crean, el directo, el indirecto, todavía no es algo que hayan valorizado, pero que es un elemento fácilmente valorizable porque te das cuenta que es una realidad. Hay empresas, bodegas españolas que tienen varias personas en el departamento de enoturismo, personas con idiomas, personas con carreras, personas con una experiencia profesional fantástica, tanto en el sector, algunas vienen del turismo y otras vienen del mundo del vino. Y después, ¿cómo no? Pues el enoturismo tiene que ser rentable y este es un tema bien delicado, ¿no? Bien delicado porque evidentemente a lo mejor el año 1 no es rentable y el año 2 a lo mejor tampoco, y algunos directores te dicen, sí, ya llevamos varios años, la dirección tiene paciencia con nosotros, pero claro, hay un día que si no somos rentables, y la rentabilidad es pues costes del enoturismo e ingresos del enoturismo. Casi siempre meten también la venta directa en el enoturismo, ¿no? Pero claro, las inversiones de enoturismo son muy potentes, las de enología también, ¿no? Los depósitos, pero aquí estás hablando de que visitas las bodegas de última generación e incluso algunas de no última generación, pero que han hecho inversiones y hay mucho dinero, hay muchas personas, hay que tener muchas o buenas visitas, se tiende cada vez a visitas de grupos más pequeños, un precio más alto. Muchas bodegas están descubriendo que suben el precio y sigue yendo la misma gente, ¿no? También es verdad que hay que tener cuidado porque en California esto empezó así y al final han acabado en niveles de precios altísimos y han expulsado a muchos enoturistas. A lo mejor les funciona el negocio, ¿no? Menos cantidad, más calidad, que les ha venido bien a otras zonas enoturísticas menos desarrolladas, pero en cualquier caso es un aspecto que cada vez hay que prestarle más atención y nosotros tenemos un capítulo del libro un poco centrado en el modelo económico del enoturismo. Innovación en enoturismo, solamente deciros que aquí pues la innovación es incesante, es enorme, porque el enoturismo toca tantos palos, es decir, se nutre de tantos activos de la bodega, del territorio, que es susceptible de incorporar innovaciones en cualquiera de ellos y cualquiera de ellas puede ser significativa. ¿De acuerdo? Ya sabéis que una innovación es un cambio que genera valor económico. Esto es importante, no es cualquier cambio. Es el cambio que genera valor económico, que decir, por eso la innovación tiene una componente empresarial innata. Si no genera valor, no es innovación, es otra cosa. Es un prototipo, es un proyecto, es un experimento. Si viene conectada con el mundo académico, bien, pero si no, también la admitimos siempre que genere valor. Entonces, las fuentes de generación de valor son diversas. Yo os he mostrado ahí, en esa visión multidimensional del enoturismo, las áreas en las que se puede y se debe intervenir. Y os podría poner, y vosotros seguro que tenéis ejemplos de innovaciones en paisajes del vino, poner en valor lo que quiere hacer Ribeira Sacra y que parece ser que va a tener que esperar un poquito, la creación de museos del vino, muchas veces ligados a bodegas, no ligados a bodegas, la arquitectura del vino,
que es una nueva disciplina que ya tiene incluso estudios de arquitectura especializados. Hay un capítulo, por cierto, en nuestro libro, que lo escribe la familia Iravedra, que son arquitectos y tienen también bodega, que seguro que lo conocéis. Pues ellas escriben, madre e hija, pues un interesantísimo capítulo de algo que más o menos sabemos, pero escrito por un arquitecto, ¿no? De la nueva arquitectura del vino, que es apasionante. Gastronomía, alojamiento, hospitalidad, en fin, no tengo tiempo para detenerme, pero quiero que seáis conscientes cómo en el diseño de una política o de una estrategia enoturística a cualquier nivel bodega, nivel territorio, nivel región o país, pues hay muchas oportunidades de reflexionar y de mejorar para que nuestra oferta enoturística sea potente y sea sólida. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos, justamente en la tercera y cuarta parte del libro, pues un poco una de las indicaciones a los autores era: cuéntame la situación del enoturismo en tu país, 1, 2, cuéntame las claves, los factores de desarrollo del enoturismo, y 3, por favor, cuéntame casos de éxito caracterizados por la sostenibilidad y la innovación. Y ya, bueno, pues ya esto es lo último, muy rápido, enoturismo en España. Esta es la fuente, seguro que la conocéis. Informe anual de ACEVIN, de Rutas Vino de España, informe de visitantes a bodegas y museos del vino. Esta es una gráfica espectacular, supongo que la conocéis. El crecimiento lento pero inexorable del enoturismo en España, que tiene un punto de inflexión en el año 2012, acaba la crisis, tiene que ver, ¿veis? Yo creo que también hay un impacto salida de crisis. Claro, al ser un modelo o un segmento de gama, digamos, media alta, pues evidentemente está bastante conectado con la situación económica, ¿no? En un contexto de pérdida de ingresos, de pérdida de empleo, de reducción de los salarios, pues evidentemente es un turismo que se ve más afectado, ¿no? Que un turismo, entre comillas, más barato. Bueno, aquí veis la cifra mágica de los 3.200.000, que seguramente subestima el enoturismo real, pero que no tenemos otras fuentes que yo conozca mejores. Os hablaba antes de las búsquedas en Internet, pero evidentemente una búsqueda en Internet no es necesariamente una visita. La caída dramática del año 2020, que hay que contextualizarla, un 73,5%, tanto ha caído el número de visitantes y ha caído el número de los ingresos. Bueno, aquí tenéis un poco los datos, la caída de 85 millones, estos son datos sacados del informe. La simetría, que me imagino que lo conocéis, estos son datos del año 19, es un turismo concentrado territorialmente, ¿no? Es decir, unas pocas, yo no sé si se cumple la regla famosa que sabéis del 80-20, ¿no? Es decir, que el 20% de una población se queda con el 80%, pero sí que a tenor de lo que vemos aquí, pues sí que es verdad que hay un grupo pequeño de rutas del vino que son los que concentran. Estos son datos, repito, del 19, que quizás es más representativo del 20. El 20, por lo que he estado viendo, no os lo he puesto, pero creo que es Penedès la que está en número 1, con unos 100 y pico mil, y Jerez, Marco de Jerez, el número 2. Quizás también un poco por el efecto, proximidad que os decía a la gran ciudad. Turismo nacional, es un turismo sobre todo nacional. Dato 2019, en dato 20, pues todavía menos turismo internacional. Fijaos ahí el potencial que tiene España, ¿no? Un país de 83 millones, que a lo mejor no los volvemos a tener en mucho tiempo, pero que fue el mejor año antes de la crisis. Pues hay muy poquitos, ¿no? Que incluyen la visita a nuestras bodegas. Es verdad que a lo mejor son de un segmento medio alto y son un segmento muy interesante, pero el potencial de crecimiento internacional es inmenso, es enorme para el enoturismo en España. La estacionalidad, como veis en negro, digamos, esta es la llegada de todos los turistas a España. Ahí veis el pico absolutamente estacional, que es agosto, el pico, los 2 meses pico, y el valle. Mientras que, como veis, la ruta verde, la barra verde, pues es el número de visitantes de rutas del vino, donde los picos los tenemos en mayo y los tenemos en octubre. Por tanto, es un turismo a promover en un país tan estacional como España. Y aquí tenéis un poco el dato ya conocido de lo que se gasta en bodega y en museo el visitante. El precio de la entrada, que ha ido subiendo, y el gasto, siendo el gasto superior al precio, lo que nos muestra un poco la importancia que tiene la venta directa, la creación de marca asociada a la venta directa, etcétera. Yo el año pasado, como os dije, aproveché agosto para visitar unas cuantas bodegas
tener más información de primera mano de algunas cosas que yo quería ver in situ. Visité muchas bodegas, me pasé prácticamente todo el mes de agosto visitando bodegas por media España para el libro, para cerrar el libro, fue una situación de transición, ¿no? Pues que vi, pues bodegas cerradas completamente, bodegas unas pocas con oferta normal, bodegas con oferta reducida. Habían bodegas pues, que habían reducido actividades, habían eliminado actividades, habían dado preferencia a las actividades exteriores, habían eliminado la visita a la bodega, habían reducido el tamaño de los grupos, habían caídas generalizadas, también la contratación pues había cambiado, la programación a última hora, en fin, cosas que este verano seguramente ha sido peor incluso, ¿no? Peor incluso para muchas bodegas. Y mayor impacto para las zonas más dependientes del turismo internacional, en la costa mediterránea, o en zonas que en aquel momento pues estaban en epidemia. Recuerdo que visité el Somontano y me contaban las grandes bodegas del Somontano, porque no las visité todas, pues me contaban como un día que salió Aragón en las noticias, no sé si os acordáis, en agosto del año pasado, que hubo una explosión tremenda, pues en un día se les cayó prácticamente el 90% de las reservas que tenían, ¿no? O sea, digamos, pues en fin, esto ya no es un problema solo del enoturismo, supongo que pasó también en otras actividades, pero el enoturismo lo sufrió especialmente. Y bueno, y nada más, creo que ya casi me he alargado un pelín más, casi me he ido a los 45 minutos, pero espero haberos transmitido pues algunas ideas fuerza que de alguna forma laten, algunas explícitamente y otras no explícitamente en el libro, y que son también parte del aprendizaje cuando uno escribe un libro o edita un libro o coordina un grupo tan grande de expertos. Pues la verdad es que aprende mucho. Ese es un pago que no tiene precio, y yo desde ese punto de vista pues estoy muy agradecido a todos los autores. Y estoy muy agradecido pues, a todas las personas a las que he entrevistado, que me ayudaron en su día a diseñar el libro, y después, cuando ya el libro estaba iniciado, pues a intentar de alguna forma sacar algunas conclusiones que después puedan ser de utilidad para los profesionales del sector. Esto es todo por mi parte. Espero haber satisfecho vuestras expectativas, y ahora pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir, si yo las puedo contestar. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por una completa explicación que además nos sirve casi de una clase sobre el enoturismo, y yo creo que nos anima a todos a leer el libro, que yo la verdad es que lo he hecho, pues creo que es muy recomendable. David, entiendo que debes tener algunas preguntas. Yo, por mi parte, si me permites, precisamente me quedo, Raúl, y lanzaría una. Has hecho un trabajo extraordinario, has visitado muchas bodegas, has coordinado a muchos profesionales y muchos artículos sobre distintas experiencias. Con ese conocimiento que has tenido durante estos meses de todo lo que se hace sobre enoturismo en distintas zonas, tú, al final, en tu opinión, ¿qué papel crees que juega España? ¿Cómo crees que lo estamos haciendo? ¿Cómo nos comparamos? Raúl, tienes silenciado el micrófono. Raúl. Se ha silenciado. Raúl. Ahora sí, ahora sí, vale, ahora. perdón. Sí, bueno, Rafael, un poco mi reflexión sería que España tiene, a mi juicio, como dos activos, ¿no? Dos activos. Digamos que veo polarizado el sector. Veo que hay unas pocas bodegas que están en el primer nivel, es decir, con un nivel de servicio, de calidad de servicio, de diseño de servicio, con un nivel de excelencia, de desarrollo empresarial, incluso sofisticado, que estarían al nivel de las mejores experiencias, de los mejores casos enoturísticos. Esto lo destacaría por un lado, unas pocas bodegas con un nivel de excelencia alto. Después diría que Rutas del Vino, mi impresión es que en España ha hecho un trabajo de base muy importante desde el punto de vista de la promoción de un modelo profesional en el que se han podido acoger
bodegas medianas y pequeñas que en ausencia de rutas del vino lo hubieran tenido muy difícil, o que el salto al enoturismo hubiera sido una inversión muy arriesgada, ir de la mano de rutas del vino, ir en esa marca colectiva, ir con ese expertise que te garantiza, con esa certificación, porque sabéis que Rutas del Vino no te acepta así como así. Diría que para mí esos son dos activos importantes que tiene España. Y en cambio, pues lo comparo con lo que he aprendido pues, de otros países, lo que he visto en Francia, lo que he visto en Italia, y creo, por ejemplo, que tenemos una debilidad en lo que es el aprovechamiento del territorio. Creo que en España la capacidad de que la oferta territorial acompañe a la oferta individual creo que dista mucho del óptimo. Lo ves, faltan carreteras correctamente asfaltadas y señalizadas. La señalización a veces es buena, a veces es pésima, es imposible llegar a una bodega. Muchas veces los activos del territorio son penosos, pero eso ya no es un problema territorial, como digo. O sea, yo he intentado, por ejemplo, hacer una ruta paralela a una ruta del vino, no os digo cuál, que tenía la ruta de las iglesias románicas, y era imposible encontrar las iglesias románicas. Y dices, pero bueno, o sea, digamos que hay una carencia, a pesar de Rutas del Vino, que intenta poner a todos los jugadores frente a un proyecto territorial para que cada uno aborde la dimensión. Creo que aquí temas de paisaje, incluso en zonas que son de alguna forma emblemáticas de la España vitivinícola, con paisajes únicos, ves aspectos de descuido del paisaje, de maltrato del paisaje, torres eléctricas, proyectos que de alguna forma son insensibles, que no han incorporado la componente ambiental, ¿de acuerdo? Ahí creo, por ejemplo, yo pues claro, no te hablo directamente, Rafael, de experiencia, pero he hablado con los colegas, sobre todo de Francia y de Italia, ¿no? Y ahí sí que te das cuenta que esa dimensión está mucho más incorporada. Y después también está el efecto, yo diría que en Francia y en Italia, y eso lo conoces tú perfectamente, ¿no? La afición de la gente a ir a las bodegas a comprar vino, ¿no? Es verdad. La afición local, que de alguna forma también es el germen de la experiencia no turística, ¿no? Que en España en algunos sitios lo ves que sí, en otros pues no necesariamente. Entonces yo diría que yo le pondría una nota media, ¿no? Pondría una nota alta a unas pocas bodegas, repito, que están en la primera para mi división, que no tienen nada que envidiar. Pondría una nota alta a Rutas del Vino como proyecto territorial, como proyecto colectivo que está detrás y delante, pero después sí que veo carencias múltiples, y después muchas bodegas. A mí un 20%, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece poco. O sea, que solamente 700 y pico bodegas estén en el mundo donde la oferta no turística, me parece que hace falta apoyar a esas bodegas, hay que acercarse a esas bodegas para ver cuáles son sus necesidades, porque a lo mejor es posible que ni siquiera Rutas del Vino sea suficiente para incorporarlas a una actividad que los que después están casi ninguno se sale. Es decir, que te das cuenta que el aprendizaje lleva su tiempo, pero que finalmente se logra, ¿no? Se logra también adquirir esa sostenibilidad económica. Por tanto, yo honestamente diría, mi nota sería entre nosotros, Rafael, diría un 7, es lo máximo que le pondría, siendo injusto, ¿no? Porque claro, son realidades muy dispares, y pues hay territorios que ya lo habéis visto, ¿no? Que tienen cientos de miles, y hay otros que están ahí pequeñitos, que no tienen, están ahí un poco proyectos solos que te dan mucha pena, ¿eh? Os digo que he estado en sitios que ves bodegas fantásticas, pero que están en medio de la nada, ¿no? Así que, bueno, esa es mi visión. David, no Sí, sé. Rosa nos da las gracias desde Alemania por tu ponencia y nos pregunta que cómo puede conseguir el PDF del libro. Pues nada, os lo mando yo, pero es fácil. Pones publicaciones Cajamar en Google y si no te sale la página completa, pero si pones publicaciones Cajamar y el título del libro en español y en inglés, te va automáticamente al PDF. Para la versión española te tienes que registrar, o sea, digamos que el pago que haces es que te registras en la base de datos que tiene Cajamar. No te cuesta nada, simplemente Cajamar pues te pone en su base de datos. La versión en inglesa ni siquiera exige un registro, ¿de acuerdo? Te lo bajas directamente. Si tiene problemas, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, me podéis escribir, cualquiera de vosotros, y yo estaré encantado de mandaros el enlace o el propio archivo PDF, pero vamos, no deberíais tener ninguna dificultad con esa salvedad. En la versión en español, o en algún momento os pedirá que os identifiquéis, nada más. Pongáis vuestros datos personales.
Perfecto. Yo quería hacerte una pregunta. He podido leer tu libro, no he tenido tiempo de leerlo completo, ¿vale? Seguro que lo leeré porque me ha parecido muy interesante. En él desgranas esas 4 partes y 2 de ellas, una orientada al nuevo mundo y otra al viejo mundo. El viejo mundo ha sido siempre una zona tradicionalmente con un peso específico dentro del sector del vino, y el nuevo mundo, digamos, es una parte más reciente dentro de lo que es el vino. Sin embargo, nos adelantan en cuanto al concepto y en cuanto al enoturismo. ¿Por qué crees que existe esa diferencia o por cuál ha sido el motivo impulsor de ese avance que ha hecho que esa parte del mundo, digamos, supere a la tradicional? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Y no estoy seguro de tener la respuesta, David, pero sí que yo un poco me aventuro a pensar, por una parte, los proyectos empresariales del Nuevo Mundo, como sabéis, son proyectos empresariales de alguna forma de una gran inversión, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas nuevas bodegas, yo he visto algunas, cuando vamos, por ejemplo, a los congresos de la OIV, pues siempre nos enseñan las grandes bodegas. Es verdad que también hay pequeñas bodegas, ¿no? Pero prácticamente todas las grandes bodegas o las nuevas bodegas del Nuevo Mundo, valga la redundancia, porque estamos hablando de industrias que han crecido en 3 décadas, o sea, la emergencia del Nuevo Mundo arranca en el año 76 con el famoso juicio de París y después del año 80 viene Australia. Estamos hablando de industrias que han crecido en 30 años. Muchas veces esas industrias o esas bodegas ya se han diseñado con un concepto enoturístico. Ya se han diseñado pensando en albergar un restaurante, en albergar un bar, en albergar algún tipo de actividad complementaria para atraer personas. ¿Por qué? Pues que también un poco la forma de atraer mercados que a lo mejor en algunos casos no eran mercados maduros. También pensemos en el mercado de Estados Unidos. Ahora es el primer mercado del mundo, pero lo ha conseguido en 3 décadas. El crecimiento del mercado ha sido enorme y hace pues 30 años había pocos consumidores locales. Después el mercado ha crecido muchísimo y esas nuevas bodegas pues también tenían necesidad de hacer una clientela o de atraer a los clientes nacionales, y el enoturismo no deja de ser una manera de hacer clientes, ¿no? Lo hemos visto en la película Entre Copas, ¿no? Todos la hemos visto y hemos disfrutado de ellas, ¿no? Pues hay un amigo que sabe y otro que no sabe. La forma de atraer al que no sabe es vamos a visitar las bodegas, ¿no? Celebramos una divertida despedida de soltero, es decir, yo creo que en el Nuevo Mundo la bodega también desempeña un lugar de descubrimiento, ¿no? Para un aficionado o para un consumidor que todavía el vino no lo ha incorporado a su dieta o no lo ha incorporado a sus patrones de consumo habituales. Entonces, una bodega que tiene atractivo, una bodega que ha sido diseñada con valores paisajísticos, que tiene dentro un museo, que tiene dentro un spa, que tiene, bueno, pues atrae a gente que después acaba o sale de allí diciendo qué bonito es el mundo del vino, ¿no? En Europa se supone que ya somos avezados y que ya lo llevamos en el ADN, aunque después no es verdad, ¿no? Y tenemos la pérdida, como sabéis, pues de consumidores, de pérdida de interés entre los jóvenes. Yo creo que son 2 motivos distintos. Yo lo que veo en el viejo mundo es que la bodega entra en el enoturismo casi por una necesidad de, pues eso, hay una competencia enorme. El nuevo mundo ha cambiado las reglas de juego, lo ha hecho mucho más competitivo. Hay que crear marca, hay que atraer al cliente, al aficionado a tu bodega, y el enoturismo para eso pues tiene valor. Hay que intentar en una cadena de distribución larga pues fomentar la venta directa. El enoturismo te permite tener porcentajes de venta directa, que en algunos casos, por cierto, he visto bodegas pequeñas que tienen porcentajes de venta directa altísimas para las cuales el enoturismo es fundamental porque pueden depender menos de sus distribuidores, ¿de acuerdo? No sé, David, veo que, en fin, ves que tengo algunas ideas, pero no sabría decirte exactamente cuál de ellas es la que más ha influido en esa emergencia del enoturismo con el modelo empresarial actual, que haya emergido más en países como Australia o en Estados Unidos que en países como España o Francia, que es un poco la visita a la bodega tradicional de toda la vida para comprar vino, ¿no? Pero claro, de ahí a montar una unidad de enoturismo hay un salto importante cualitativo y cuantitativo.
Luego, Pedro Escobar nos pregunta y nos dice, Raúl, comenzaste la charla comentando que antes de que existiera literatura especializada en el tema de no turismo, la difusión venía de viajeros que recorrían ciudades y bodegas y la daban a conocer en los respectivos países de origen. ¿Qué personajes célebres de este tipo destacarías? Hombre, pues yo te diría que la literatura, y eso lo puede contestar mejor seguramente José Luis que yo, pero yo creo que los grandes románticos ingleses, o sea, yo creo que son los viajeros ingleses, desde un Lord Byron, bueno, creo que hasta Shakespeare, ¿no? Bueno, los españoles también, hay una calle en Jerez dedicada, creo que es a Galdós, ¿no? Pero yo creo que la literatura de viajes del 19, sobre todo inglesa, dado que Inglaterra, no olvidemos que en el siglo XIX fue la potencia hegemónica mundial y dentro de esa hegemonía, económica, hegemonía comercial y hegemonía también cultural, ¿no? Y hegemonía en el turismo, en la literatura y por tanto capacidad, eso lo vemos, es decir, los grandes viajeros, la imagen de España que se tiene en Europa en el siglo XIX y en el siglo XX, pues son esos grandes viajeros ingleses y también franceses, ¿no? Pero sobre todo ingleses. Entonces yo, por ejemplo, creo que, y corregidme por favor, esto no estoy seguro al 100%, pero creo que el propio Lord Byron, por hablar del 19, es uno de esos viajeros enamorados de Italia, en particular, enamorados. Entre los alemanes también ahora estoy pensando, ¿no? Lo que pasa es que no sé si escribieron sobre bodegas, honestamente tampoco quiero decir algo de lo que no estoy seguro, ¿no? Pero muchos de ellos iban a Italia. Italia, sabéis, la Toscana, también la fascinación que ha ejercido la propia Costa Azul, entre tantos viajeros y pintores. En fin, no me atrevo a destacar uno en particular, pero yo buscaría entre la literatura de viajes de los románticos de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Por centrarla en algo concreto. Por otro lado, Sinisa Kuravic te da las gracias por la presentación y dice que tiene una pregunta. Al escribir este libro, se encontró con la evolución y el crecimiento de las experiencias en línea, las visitas virtuales y las catas online. ¿Cómo ve el futuro del enoturismo virtual? Hombre, yo honestamente creo que en cuanto desaparezcan las restricciones han hecho un gran esfuerzo las bodegas, ¿no? en crear esas catas virtuales que muchas veces están muy conseguidas, pero mi pronóstico es en cuanto vuelva a la normalidad, pues ese formato tendrá un papel reducido, tendrá un papel menor que podrá ser complementario y justamente por ese perfil que yo digo que tiene el turista del vino, que yo digo que tiene, que creo que tiene el turista del vino. No sé si hay algún estudio sociológico o no, no lo he visto, que investigue sobre esa segmentación, si responde o no a un perfil diferenciado, pero yo, que os he dicho al principio, que creo que es un turista que quiere conocer, que quiere disfrutar, que quiere tener una experiencia territorial, sensorial y social, pues la verdad es que el formato virtual no encaja muy bien, ¿no? Es decir, sí que hemos visto durante la pandemia pues aumento del consumo en el hogar, incluso sabéis que se han hecho estudios de las catas virtuales y todo eso, pero yo honestamente lo veo más como un fenómeno pasajero que como un formato para el enoturismo, ¿eh? No digo que para formas de consumo no enoturísticas no puedan permanecer, pero creo que el perfil del enoturista que quiere salir, que quiere disfrutar, que quiere ver la viña, que quiere respirar, que quiere tocar, pues yo creo que no. El formato virtual, repito, no creo que en un contexto de normalidad, de no pandemia y de seguridad sanitaria, y lo han hecho muy bien, tenga un peso significativo en el futuro. Y por último, una pregunta de Miguel Ángel Martín. ¿Son necesarias e imprescindibles las ayudas gubernamentales al sector del enoturismo para poder avanzar en este sector todo tipo de bodegas, sobre todo las pequeñas y medianas? Bueno, es una pregunta interesante que yo le he dado alguna vuelta y fíjate, por lanzar una idea, que no sé si alguien ya la ha pensado o no la ha pensado. Al final, cuando piensas en ayudas en el sector del vino, pues hay que pensar en los programas de apoyo al sector vitivinícola, que como sabéis son la principal y casi la única fuente. También está el pilar 2 de la política agrícola común, tal. Esto ha cambiado ahora.
Pero yo sí que diría que hay una oportunidad, porque al final te das cuenta que el programa de apoyo al sector vitivinícola se concentra en reestructuración y reconversión, que está muy bien, en inversiones tecnológicas en bodegas, que me parece también muy bien, en promoción exterior, que me parece también muy bien, después está la cosecha en verde, que ahora se ha utilizado, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, la línea de innovación que se quitó y que ahora se quiere recuperar, pues podría ser una oportunidad para también permitir que proyectos enoturísticos puros y duros, que los hay, pues pudieran también acogerse a este tipo de ayudas. A mí no me consta que hasta ahora con los programas de apoyo al sector vitivinícola, que básicamente se han concentrado en estas medidas, sabéis un poco cómo funciona, ¿no? Cada estado recibe unos millones, España recibe anualmente algo más de 200 millones, hay una lista de medidas que son subvencionables, está en la comisión, cada estado hace su programa de apoyo, que es como una selección de aquellas medidas que el sector estima que son más pertinentes, y hace una programación a 5 años vista, una programación quinquenal diciendo en reestructuración me voy a gastar 80 millones, en inversiones en bodegas me voy a gastar, inversiones en viñedo ahora lo han metido, antes se financiaba con cargo al Pilar 2, ahora se va a financiar con cargo al programa. Bueno, ¿por qué no meter proyectos enoturísticos? A mí me parecería una magnífica idea, ¿eh? O como una línea específica o como una sublínea, como una inversión subvencionable, pues igual que puede subvencionar el cambio de los depósitos o unos filtros o cualquier otro elemento de elaboración en la bodega o del viñedo, ¿por qué no incorporar? Creo que podría ser una oportunidad. Y también a lo mejor desde la parte de turismo, no solo de agricultura. Bueno, también se podría, por supuesto, pero para eso haría falta que un gobierno, que España no me consta, lo que sí que nos consta es que el vino tiene apoyos. No tiene razón, claro, si quitamos dinero de ahí, otros dirían, no, pero es que entonces estamos quitando dinero que no es lo de turismo. Lo que a mí no me consta es que haya un programa de apoyo al sector turístico, digamos, equivalente que permitiera financiar, pero sería posible, no lo descarto. Yo lo que no sé, Francia sí que lo tiene, es que exista una estrategia española de enoturismo, un plan de apoyo al sector enoturístico a financiar con cargo a presupuesto de turismo, que eso sería, si lo consiguiera el sector, sería un hito y es una oportunidad de explorar también, estoy de acuerdo. Raúl, y a nivel empresarial de poner dinero la propia empresa, no a nivel, no a nivel de Estado, ¿tú crees que la mentalidad de las personas que están a cargo de estas bodegas ya están abriendo las mentes? Yo lo que veo que es un proceso que a veces es complicado, ¿eh? Es complicado porque se supone que el profesional del mundo del vino es un profesional que viaja, es un profesional curioso, que le gusta el vino y que se mueve y va a ferias y visita bodegas. Pero un poco claro, también es verdad que acabas yendo a aquellos que ya lo han hecho, ¿no? Con lo cual, los que lo han hecho, es obvio que ya ese proceso ya han pasado por ahí, ¿no? Al que no visitas es al que no lo ha hecho y para preguntarle ¿y por qué no lo haces, ¿no? ¿Cuál es la barrera, no? ¿Es la inversión? ¿Es la que tienes que contratar personal y tampoco lo ven? Entonces, sí que creo que hay un trabajo de fondo entre las bodegas, que son la mayoría que todavía no se han lanzado al enoturismo profesional, para ver realmente cuál es la barrera, ¿no? Cuál es la barrera que impide que proyectos que podrían estar ya o que están en ciernes o que están maduros porque se dan a priori las condiciones, pero el bodeguero, que es el que al final tiene que hacer la inversión, no da el salto. O sea, yo creo que sí que asusta porque, es decir, es que el listón está alto, ¿eh? O sea, y a veces también tú mismo te asustas, te das cuenta y dices, pero ¿qué están haciendo, no? Es decir, ¿qué están haciendo? Y sabéis que a veces se ven unas inversiones que parecen incluso desmesuradas. Bueno, lo mismo ocurre con toda la bodega, pero yo he visto, por ejemplo, en algunas visitas que hice el año pasado sobre todo, que lo que hacen es que amplían un ala, el ala de la bodega, y crean la sección enoturismo. Entonces, tenían sala de cata o no la tenían, pero hacen una sala de cata bonita. O sea, no tocan la bodega y diseñan el proyecto, que me parece razonable. Dicen, no, me voy a gastar no sé cuántos miles de euros en una sala de cata muy bonita, ya muy cuidada, bien diseñada de cara al exterior e internamente, y de alguna forma controlo, ¿no? Controlo la inversión,
contrato una persona, muchas veces sobre la contratación de una persona también tienen dudas, ¿no? Porque piensan que una persona de las que ya tienen en plantilla en la bodega les puede servir y no sirve, ¿no? O sea, tienes que contratar un profesional en turismo que sepa idiomas y que vaya a estar ahí el sábado y el domingo, ¿no? Y que sepa un poco de enología, que sepa de turismo, que sepa de todo, ¿no? Y que sepa dirigir una cata. Entonces ha surgido, el profesional del enoturismo es un personaje muy completo. Os habréis encontrado, ¿no? Personas que son personas que se han formado, que tienen distintas habilidades, distintas capacidades y es necesario contar con uno de ellos, porque si no tienes ese capital humano, lo veo imposible. Así que es un tema, Marta, a trabajar en él. Muchas gracias, Raúl, por dar respuesta a las preguntas que han surgido. Y sin más, para cerrar el acto, voy a dar el turno a nuestro vicepresidente, Miguel Ángel Martín. Gracias. Gracias a ti, David. Bueno, pues Raúl, muchísimas gracias por haber venido. Seguro que vas a venir con alguna otra publicación más adelante. Seguro. Y nada, estás súper invitado a pertenecer a nuestra asociación. Te mandaré la documentación porque seguro que vas a querer estar con nosotros. Gracias nuevamente y hasta la vista. Y gracias a todos por venir. Y bueno, Rafael, creo que tenemos algo más en marcha, que será próximamente. ¿Quieres adelantar algo o lo dejamos aquí? Estamos en ello, yo creo que lo podemos dejar por ahora. Ahí tenemos varios proyectos. Sabéis que estamos combinando aspectos más teóricos del enoturismo con ejemplos de rutas, también que hay mucho interés, y ejemplos de bodegas, que hay algunas de muchísimo interés, y algún proyecto internacional que estamos esperando ver que nos contesten también, porque tenemos algunas relaciones que tenían mucho interés, como ya hicimos hace poco el de Portugal. Quería simplemente también agradecer a Raúl. La verdad es que me he quedado con muchas ganas en muchas de las preguntas. Quiero agradecer a todo el mundo por haberlas hecho, de participar, porque hay temas francamente interesantes. Por ejemplo, a la última de Marta, yo no estoy convencido de que el problema sea solo de oferta, que también, y mejorar la oferta. Ahora, por lo que conozco de muchísimas bodegas, que hay muchas interesadas en el asunto, es básicamente un problema de cómo llegar mejor a los potenciales interesados, cómo distribuir, cómo difundir mejor el enoturismo, que por cierto es en lo que creo que el Nuevo Mundo nos tiene ganada la partida, que es básicamente el marketing de la actividad. Pero en fin, seguiremos hablando de ello. El debate ha sido francamente interesante. Animo a todo el mundo a que se descargue el libro. Se ha pasado por el chat, si alguien tiene interés, un enlace que va directamente, no sé cómo lo han hecho, pero va directamente al libro en español, con lo cual se lo agradezco a quien lo ha hecho. Y sin más por mi parte, os convocaremos a nuevas reuniones del Comité de Enoturismo. El tema está súper candente. Hombre, y permitirme, aunque lo ha mencionado también Raúl, acabar con una nota positiva. Y lo vemos además desde el observatorio y por el análisis que hacemos de los mercados. La recuperación está siendo extraordinaria. Y la recuperación del turismo y del enoturismo, no solo de la comercial y las ventas, como ya estamos viendo, está siendo extraordinaria. Todo apunta a que en los próximos meses no solo estaremos como en el 2019, sino dentro de poco estaremos mejor que en el 2019 y retomamos la senda del crecimiento. Yo creo que hay ganas de pasarlo bien, hay ganas de moverse, hay ganas de vender, hay ganas de consumir y poco a poco lo vamos consiguiendo y el enoturismo tiene que jugar ahí un papel fundamental. Sin más, muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias Raúl por participar, Miguel Ángel, David por la organización técnica y os convocaremos a nuevas reuniones del Comité de Enoturismo. Gracias a todos. Ahora. Adiós. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Enhorabuena, Raúl. Gracias, Marta. José Luis, hasta pronto.